Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, y también nuestros amigos y amigas que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. En esta oportunidad, directamente del auditorio de la iglesia en São Paulo. Nosotros estamos dentro del tema general, quien tiene oído, oiga. Las 7 iglesias de Apocalipsis, Sardis. Llegamos al mensaje número 11, cuyo título es Los Valdenses, la línea dorada de la gracia de Dios. La lectura de la Biblia es Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 al 6. Nosotros terminamos una conferencia de adolescente, conferencia Generación Santa, y también de una conferencia de jóvenes, la conferencia Generación Final. Dios nos ha bendecido mucho y Él ha colocado un ejército muy grande para nosotros. Es de mucha sorpresa y milagro de parte del Señor que el Señor en esta era, en este momento final, era el momento en que todos estarían apartados de Dios, principalmente el grupo hectario de los adolescentes. Ellos deberían estar apáticos con relación a las cosas de Dios, pero Dios ha hecho milagros entre nosotros, su iglesia, desde cuando nosotros en 2020, a nosotros se abrió la palabra en Salmos 110, versículo 3, donde dice que el pueblo de Dios se presentará voluntario y como gotas del rocío descenderán en el comienzo de la aurora para formar jóvenes santos. ¿Esto qué quiere decir? Dios, en Salmos 2, Él había prometido al Hijo que su Hijo le pidiese: pídeme, dice el Padre, que yo le daré las naciones por herencia y las extremidades de la tierra por posesión. Y el Hijo ciertamente pidió, y en Salmo 110, versículo 3, es la respuesta del Señor, haciendo de la nada caer del cielo como gotas del rocío al final de los tiempos, en el comienzo de la aurora, nuestros adolescentes y jóvenes, y hasta niños. Hermanos, es algo fantástico lo que está sucediendo. Los jóvenes, principalmente los adolescentes, están apareciendo de la nada y se están presentando delante del Señor como un ejército. Nosotros estamos boquiabiertos por todo lo que el Señor está haciendo entre nosotros, por la simplicidad de nuestros adolescentes y niños. Dios está bendiciendo mucho esta generación y ellos están juntando más y más sus amigos, compañeros, están haciendo suceder un verdadero milagro de lo que Dios necesita, de un ejército encajado, ensamblado para al final de los tiempos traer al Señor de regreso. Esta es nuestra lucha. Entonces, nos están honrando con su presencia coordinadores de las diversas unidades del CEPEP aquí en Brasil. 12 unidades tenemos aquí en Brasil del Centro de Perfeccionamiento para Colportores y Líderes Cristianos, el CEPEP, y también los coordinadores que vinieron del exterior. Tenemos los coordinadores de Colombia, Chile, Argentina, Paraguay. ¿Me olvidé de alguien? Y también de Mozambique, África. Ellos pasaron, hermanos, 3 días en el CEAPE Base Lorena, y ellos fueron servidos por los adolescentes.
Y todos ellos quedaron impresionados con la calidad de los adolescentes. Ellos fueron muy bien servidos por nuestros adolescentes. Vieron a los adolescentes. Ustedes saben, los adolescentes no arreglan ni siquiera su cama, ¿no es así? La madre es quien hace todo. Calzado tirado por un lado, media tirada por otro lado, pero ellos se tornaron nuestro modelo. Nuestro modelo en Lorena son adolescentes bien disciplinados, arreglan sus cosas, sus camas y están listos para servir a los mayores, al punto de que uno de los coordinadores testificó de que era solo el amenazar a levantarse. Venía un adolescente y le preguntaba si quería un vaso de agua. Y otra vez intentaba levantarse, él decía, quiere un café. Por tercera vez él quiso levantarse, el adolescente. Un adolescente dice, necesita de algo, y el hermano dice, no, solo me quería levantar. Entonces, gracias a Dios, nuestros adolescentes están dando ejemplos aún en el padrón humano. Y yo creo que hoy, a través de las diversas casas de adolescentes dispersadas por todo el Brasil y por todo el mundo, vamos a pasar este padrón a todos los adolescentes que están en medio de nosotros viviendo la vida de la iglesia. Ellos son muy aplicados en hacer la inmersión en la palabra, hacer la transcripción de los mensajes. Ellos son muy aplicados en llenarse del Espíritu para salir y ser llenos del Espíritu. Tenemos una generación, hermanos, que predica el Evangelio, que no tiene miedo de las calles. Salieron de las cuatro paredes de un salón y están en las calles abordando a las personas con el puedo orar por usted, y también pasando libros que contienen el Evangelio del reino en manos de las personas, porque nuestros adolescentes entendieron que nuestra misión como iglesia es predicar el Evangelio del reino a toda la tierra habitada, y entonces vendrá el fin. Y gracias a Dios, nosotros también tuvimos las conferencias de jóvenes, y nuestros jóvenes recibieron una incumbencia en cuidar de estos adolescentes. Nuestros adolescentes aparecieron como tropas del Señor, como ejército del Señor, pero estas tropas necesitan de un comando, estas tropas necesitan de capitanes. Esto nosotros vimos en Primera de Crónicas, capítulo 11, 12 y 13. Ustedes acompañaron la conferencia, entonces gracias al Señor. También están recuperando el tiempo perdido y yendo detrás del perjuicio para no quedarse atrás. Están acompañando la simplicidad de nuestros adolescentes, haciendo inmersión en la palabra con la aplicación y también predicando el Evangelio en las calles. Hermanos, esto es muy bueno. Entonces, no solo nosotros queremos las tropas de los adolescentes en las calles, nosotros tenemos los capitanes que cuidan de ellos, sumergiéndonos juntamente con ellos. Hermanos, el Señor está levantando un gran ejército en toda la tierra. Nosotros solo podemos alabar al Señor. Nosotros pedimos, hermanos de las iglesias, reciban bien a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Cuando ellos van a su iglesia, ciertamente ellos van a ir en cada iglesia para incendiar todos los hermanos con el fuego del Evangelio, con el fuego del Espíritu, porque en los tiempos finales, aquellas 7 antorchas de fuego que arden delante del trono de Dios, han de recorrer toda la tierra como los 7 espíritus de Dios para incendiar a todas las iglesias, para que a través de las iglesias incendien toda esta tierra con el Evangelio. Entonces, es sobre esto también que vamos a hablar en el mensaje hoy. Entonces, estamos muy alegres. Los coordinadores que pasaron, tanto en Lorena, CEPEP, y también pasaron 3 días en el PAC, ellos fueron muy ayudados. Ellos vieron que aún la inmersión que todos están haciendo, ellos no sabían hacer bien. Entonces, ¿cómo nosotros necesitamos aplicar bien aún la inmersión?
Vamos a hacer bien hecho la inmersión. Vamos a hacer de tal manera que consigamos extraer todas las riquezas de la palabra. No vamos a pasar de una manera superficial en la inmersión de la palabra y hablar y después no entender nada, ¿no es así? Entonces vamos a penetrar, vamos a profundizar en cada frase, cada palabra, cada letra. Vamos a hacer con que sea grabada en nuestro corazón. Esto es lo que Dios pide en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Dios quiere que su palabra esté inculcada en nuestro corazón, que la palabra de Dios esté grabada en nuestros corazones por medio de repeticiones, de hablar entre nosotros, de enseñar entre nosotros, de nosotros admonestarnos mutuamente. Hermanos, es esto lo que está sucediendo y de esta manera Cristo habitará a través de su palabra en nuestros corazones. Nosotros no vivimos la vida cristiana meramente por enseñanzas. Nosotros vivimos porque nosotros tenemos la palabra viva de Cristo. Está grabada y está morando en nuestros corazones. Y esta palabra está encabezando mi vida. Entonces, hermanos, al final de los tiempos, Dios requiere una iglesia que no sea una iglesia de fachadas, sino una iglesia que tenga la realidad espiritual de todo aquello que nosotros hacemos. Y nosotros no solo hacemos de boca, sino que también lo hacemos de corazón. Entonces Dios necesita que toda esta palabra que Él está hablando con su iglesia sea inculcada en nuestro corazón y sea nuestra realidad espiritual. No tenemos una fachada de un buen cristiano, sino tenemos la realidad de un buen cristiano manifestada a través de nuestro vivir, de nuestro comportarnos, de nuestra conducta aquí en la tierra. ¿Concuerdan con eso? Entonces es sobre esto que vamos a hablar. Vamos a hablar nuestra Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a ver versículos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Aquí habla, nosotros ya tenemos un paño de fondo sobre la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis, en la historia de la iglesia, se refiere al momento en que comienza la reforma protestante, a partir de Martín Lutero, y también nosotros hablamos un poco sobre el suizo Zwingli. Hablamos esto en el último mensaje, y nosotros vimos que la iglesia en Sardis salió de aquella era de las tinieblas, del periodo de la iglesia en Tiatira, donde predominaba la enseñanza de Jezabel y traía todo tipo de abominaciones y también de la prostitución. Y aquello sumergió a la iglesia en la era de las tinieblas y los hombres no tenían la palabra de Dios como su luz para vivir. Pero gracias a Dios, a través de la reforma, trajo una verdad a luz, una verdad maravillosa, que es la justificación por la fe. La justificación por la fe no es por las obras, porque en el periodo de la iglesia en Tiatira, los hombres creían que para alcanzar algún favor de Dios, para alcanzar alguna gracia de Dios, para alcanzar su propia salvación o perdón de los pecados, tenía que esforzarse
Ellos tenían que sufrir mucho, ellos tenían que escoger el camino del monasticismo, tornarse monjes, hacerse monjes y vivir de una manera muy estricta, teniendo muchas privaciones en su cuerpo, haciendo severas etapas de ayuno, vigilia, no permitiendo que su cuerpo se deleite en los placeres de la tierra y ni aún privándola de las cosas legítimas como el sueño y la comida, la alimentación. Esto con la intención de alcanzar la gracia de Dios. Hermanos, pero gracias a Dios por la verdad revelada, la justificación por la fe, el hombre percibió que para alcanzar el perdón de los pecados y para ser justificado delante de Dios no es haciendo estas muchas cosas para Dios en el camino del ascetismo. Dios nos dio el camino de la salvación por la gracia. Hoy, por la gracia, nosotros somos salvos. Entonces, el pueblo de Dios se libertó de la enseñanza equivocada de Jezabel y entró en la nueva etapa de la iglesia en Sardis. Solo que la iglesia en Sardis, yo les hablé a ustedes, la iglesia en Sardis, por no continuar buscando la luz de la palabra, principalmente con relación al gobierno de la iglesia, entonces la iglesia, gracias a Dios, el pueblo se libertó de aquella oscuridad, hoy tiene la luz, la justificación por la fe. Pero de ahí en adelante, ¿cómo la iglesia será gobernada? Entonces yo hablé muy claramente para ustedes que el deseo del corazón de Dios, la voluntad de Dios, el misterio de la voluntad de Dios, descrito, revelado para nosotros en Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10, allí nos muestra que el misterio de la voluntad de Dios es encabezar en Cristo todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Entonces la voluntad de Dios es esta, que Cristo sea el cabeza, no solo de la iglesia, sino la cabeza sobre todas las cosas. Sin embargo, hoy el mundo yace en el maligno. El mundo es gobernado por el Espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Nosotros vemos esto en Efesios capítulo 2. El mundo está siendo gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás y también sus principados y potestades, sus autoridades de las tinieblas están actuando en este mundo para ir en contra de Dios. Pero Dios quiere traer el gobierno de Cristo a la tierra. Entonces nosotros tenemos esta misión como iglesia, es traer el encabezar de Dios en la tierra, primeramente en nosotros. Él necesita gobernar mi vida y gobernar su vida, gobernar mi familia, su familia y gobernar la iglesia, para a través de la iglesia, predicando el evangelio del reino, el poder un día extender su gobierno a todas las cosas. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Por tanto, la iglesia no solo debería haber buscado la luz de la justificación por la fe, una verdad básica, esencial. Sin embargo, la iglesia necesita entender que la iglesia necesita ser gobernada por Cristo. La autoridad del Espíritu Santo es imprescindible. Si no, Dios no tiene cómo hacer su voluntad. Entonces, la iglesia en Sardis no dio atención a esto. ¿Qué sucedió? Por eso que yo dije, faltaba un recipiente, que es la iglesia, para recibir esta luz de la palabra que vendría poco a poco, porque ahora en Sardis el pueblo de Dios tiene una Biblia abierta, gracias a Dios. Pero las verdades bíblicas que fueron reveladas y recibidas como bendiciones para el pueblo de Dios no fue recibida para toda la iglesia,
para favorecer la edificación del cuerpo de Cristo, porque no tenía la visión de la iglesia, no tenía la visión del cuerpo. Entonces cada uno que recibía una bendición de la revelación de Dios, y ellos luchaban por esta revelación, por esta bendición, y terminaban tornándose un grupo que defiende esa verdad. Ahí entonces Dios después da otra luz y otro grupo defiende esa otra verdad. Y así sucesivamente fueron surgiendo diferentes grupos en el periodo de la iglesia en Sardis. Y no tenía la visión del cuerpo de Cristo. Entonces, infelizmente, esto hizo con que cuanto más luz venía y se hacían más divisiones. La bendición no era para el cuerpo, sino para un determinado grupo. Por eso, hermanos, que el Señor habla a la iglesia en Sardis: solo tienes el nombre que vives, pero estás muerto. Porque ya nació en un régimen, en un sistema de gobierno equivocado. Porque el sistema de gobierno para la iglesia protestante en Alemania eran los príncipes. El poder del Estado terminaba gobernando la iglesia. Ellos eran quienes determinaban la manera de las reuniones, hasta quién deberían ser designados como ministros de la iglesia y quién no. Era el gobierno secular gobernando la iglesia. Y en Inglaterra, ¿quién era? Era el episcopado en el gobierno, en el sistema del gobierno. Eran los obispos que se reunían y determinaban la dirección de la iglesia. Y estos obispos no pasan de ser hombres. Termina siendo entonces un gobierno humano. Y otros creyeron que no debería ser el gobierno estatal, la iglesia no debería ser estatal. Ahí surgieron las iglesias particulares, pero en este mismo principio. Entonces Dios necesitaba restaurar, hermanos, la iglesia como un todo. Necesitaba restaurar la iglesia en Filadelfia. Pero yo no voy a entrar en esto aún. Pero en medio de esta situación, Dios habló que había aún los que no se habían contaminado sus vestiduras. Esto vemos en el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, ¿qué son? ¿Qué significa contaminar sus vestiduras, manchar sus vestiduras? ¿Qué es manchar la vestidura? La vestidura en la Biblia, hermanos, es nuestro andar diario, es nuestra conducta, es nuestro vivir diario, es nuestro comportamiento delante de los hombres. Esto es nuestra vestidura, es lo que las personas ven en nosotros. Vestiduras blancas se refieren, por un lado, una conducta pura, una conducta de justicia, pero también una conducta que es aprobada por Dios. Usted sabe que no tiene sentido usted tener solo una conducta buena juzgada por usted. Dios necesita juzgar su conducta, su vivir, ¿no es así? Dios necesita aprobar su conducta. Si no, en aquel día, en Mateo 7 nos registra que algunos van a ir delante del tribunal de Cristo. Ellos van a decir: Señor, pero nosotros expulsamos demonios en tu nombre, nosotros hicimos esto en tu nombre, sanamos en tu nombre, operamos milagros en tu nombre. En verdad el Señor va a decir: yo no os conocí. Esto no os conocí es en el sentido de yo nunca os aprobé. Entonces nosotros necesitamos la aprobación del Señor. Entonces no podemos engañarnos, hermanos. Todo tiene que tener la aprobación de Dios. El Señor tiene que aprobar todo. Este es el significado de las vestiduras puras. Entonces, hermanos, nuestra fe en la vida cristiana, nuestra fe en la vida de la iglesia, no puede ser una fe fingida. No puede ser una fe solo para que los hombres vean: yo soy un buen cristiano, pero nadie sabe lo que hago atrás. En mi casa soy otra persona. En mi trabajo, fiera. Hermanos, no.
Mi fe tiene que ser una fe sin fingimiento. Por eso que Pablo dice en 1 Timoteo 1:5, la advertencia que él hace para la iglesia en Éfeso tiene como meta el amor. Vamos a ver. Yo quería economizar el tiempo, pero vamos a abrir nuestra Biblia. 1 Timoteo 1:5. Primera Timoteo 1:5, ¿qué nos dice? Pues el propósito de este mandamiento es el amor. Hermanos, todas estas advertencias de Pablo para con la iglesia en Éfeso, él habló palabras duras, procedían, eran porque Pablo los amaba. Usted sabe que a veces amar, el amor verdadero, hace con que usted hable la verdad y no hable lo que al otro le gusta oír. Usted tiene que hablar la verdad. Entonces Pablo dice, yo le hice una advertencia, pero procede del amor. Mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Hermanos, nosotros tenemos que ser cristianos de corazones puros. Nosotros no estamos aquí, hermanos, sirviendo al Señor, viviendo una vida cristiana con segundas intenciones. Nosotros debemos tener siempre un corazón puro para servir al Señor y de buena conciencia. Tenemos que mantener siempre nuestra conciencia bien sensible. ¿Saben cuando usted no oye la palabra de Dios? Hay otro recurso en usted. Dios tiene otro recurso en usted, que es su conciencia que te acusa. ¿Saben esto? Yo estoy siendo desobediente a Dios, no escucho la palabra de Dios, ni leo más la palabra de Dios, pero cuando hago algo equivocado, mi conciencia me acusa, ¿no es así? Me acusa. Pero si usted se rechaza a oír el aviso de la conciencia, una vez, dos veces, tres veces, ¿qué va a suceder? Su conciencia queda cauterizada, queda insensible. Por eso, hermanos, vamos a mantener nuestra conciencia bien sensible. Cuando la conciencia te acuse, vuelva al Señor inmediatamente. Oh Señor Jesús, ilumíname, ¿no es así? Así usted va a mantener su conciencia siempre sensible. Esto es una buena conciencia. Entonces vamos a mantener, ¿por dónde comencé? Un corazón puro, una buena conciencia y por fin, de fe no fingida, sin fingimientos. Hermanos, nosotros no necesitamos fingir que somos un buen cristiano para nadie, para engañar a alguien. No necesitamos engañar a nadie. Nosotros somos lo que somos. Si aquello que yo soy lleva la reprobación de los hermanos, entonces yo voy a buscar no ser así. Entonces voy a buscar crecer en vida, buscar madurar en el Señor. Entonces, hermanos, vamos a vivir con un corazón puro, una conciencia buena y una fe no fingiendo. Usted no necesita ser hipócrita. Usted es lo que es. Usted no sea solo un cristiano de apariencia, de fachada. Por eso, hermanos, vamos a buscar más realidad. La inmersión en la palabra nos trae realidad, porque la misma palabra es Cristo. Cuando habita en nosotros nos trae realidad, nos llena de realidad. Segunda Timoteo 1:5, ya está con la página abierta. Segunda Timoteo, la segunda, capítulo 1, versículo 5. Trayéndote a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
esta cuestión de fe sin fingimiento ya viene de ejemplos. La abuela de Timoteo no era una mujer fingida, ni su madre era una mujer fingida, una cristiana que finge. No, ellas tenían realidad espiritual. Entonces Timoteo también aprendió a vivir con una fe sin fingimiento. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Nuestra conducta debe manifestar nuestra real situación. Que el Señor pueda darnos esta gracia. Entonces, esta debe ser la realidad que las personas ven en nuestro andar diario. En el tiempo final, Dios exige que su iglesia sea columna y baluarte o base de la verdad. Primera Timoteo 3:15. Vamos a ver. 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es verdad? Hermanos, en este universo solo hay una verdad. Solo Dios es la verdad. Solo Cristo es la verdad. ¿Qué es verdad? Es la misma realidad. Solo Cristo es real. Si usted quita a Dios, quita a Cristo de este universo, queda vacío. Queda una mentira, una falsedad. Entonces solo Dios es verdad, solo Dios es real, solo Cristo es real. Entonces la iglesia es para sustentar, es la columna y base para sustentar esta única verdad del universo, esta única realidad del universo. Pero si usted y yo somos incumbidos a sustentar esta única verdad del universo, nosotros no podemos tener una vestidura sucia. No podemos tener una conducta que no condice con la verdad, con la realidad, ¿no es así? Entonces, hermanos, nuestra vestidura tiene que condecir con la realidad que la iglesia sustenta. Entonces, la iglesia necesita estar llena de realidad espiritual. Por eso en estos últimos tiempos no estamos aquí jugando de iglesia, no estamos aquí jugando de ser cristianos, no. Nosotros necesitamos buscar la realidad a través de la palabra. Por eso ya nuestros adolescentes entraron por el buen camino. Ellos están todos los días haciendo inmersión en la palabra, están haciendo la transcripción de la palabra y la palabra está habitando en ellos ricamente. Y ellos tienen que, sin ellos percibir, la misma palabra es constituida en ellos como su realidad. Por eso que nosotros estamos viendo tantos cambios en nuestros adolescentes, la transformación en la vida. ¿Por qué? Porque aún arreglar la cama lo están arreglando, están acomodando. Todo esto, hermanos, son los cambios reales que vienen de dentro hacia afuera. Entonces, ahora vamos a hablar de qué significa contaminar las vestiduras. Hermanos, las vestiduras en la Biblia representan lo que somos en nuestro andar y vivir, ya dije esto, y contaminar las vestiduras es específicamente mancharlas con la muerte. La muerte es más contaminante delante de Dios que el pecado. Pedro habló algo equivocado. No, para mí contaminar la vestidura es contaminarlo con pecado. Pecado es horrible. Sí, el pecado es horrible, pero la muerte es peor. Yo voy a explicarles a ustedes esto. Vamos despacio. Levíticos 11. ¿Sabe dónde está el libro de Levíticos? ¿Los adolescentes saben? Hace parte del Pentateuco de Moisés, los primeros 5 libros. Levíticos capítulo 11, versículo 24, dice así: y por estas cosas, ¿por estos quién? Él está hablando de los animales limpios y los animales inmundos.
cuando él terminó de hablar de los animales inmundos, el versículo 24, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquier que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de su cadáver lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y el versículo 28. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y los tendrás por inmundos. Si usted toca en el cadáver de un animal inmundo, usted estará inmundo por un periodo de tiempo que es hasta el final del día, porque la tarde, para Dios, para los judíos, la tarde es el final del día, ¿cierto? Entonces, si usted se contamina de mañana, usted va a estar todo el día inmundo. Entonces, no es más serio que la cuestión del pecado. ¿Por qué? El pecado, claro. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ¿cómo lidiar con el pecado? Si yo, por casualidad, esporádicamente, soy vencido por un pecado, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que arrepentirme, ¿no es así? Y yo tengo que confesar mis pecados delante de Dios. Si yo confieso mis pecados con un corazón de arrepentimiento, Dios es fiel y justo para perdonarme, ¿no es así? Mis pecados y purificarme de toda maldad. Entonces, ¿terminó? Si realmente hago esto de corazón, usted entiende lo que quiero decir. Si realmente yo estoy arrepentido verdaderamente, confesar mis pecados arrepentidos y pedir perdón al Señor, el Señor va a perdonar mis pecados y va a purificarme de toda injusticia. Terminó. Aquí no dice va a ser inmundo hasta la tarde. ¿Es verdad? Pero si usted toca la muerte, usted va a estar por un periodo de tiempo inmundo. ¿Entienden? Vamos a continuar. Ahí estoy hablando de tocar el cadáver de animal. Ahora vamos a hablar de hombres. Números, capítulo 6. ¿Dónde está Números, adolescentes? Después de Levíticos. ¿Están en lo correcto? Números, capítulo 6. Número capítulo 6 habla del nazareato. Habla de los nazarenos. Los nazarenos. ¿Qué es eso? ¿Qué es el nazareo? ¿Qué es un nazareo? Usted sabe que dentro del pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, Dios escogió una tribu para ser una tribu de sacerdotes. ¿Es verdad? Que los sirven. Es la tribu de Leví. Quien nacía en la tribu de Leví podía servir a Dios como un levita o como si era de la casa de Aarón como sacerdote. Era una tribu separada, consagrada para servir al Señor. Pero si yo soy del pueblo de Israel y no nací en la tribu de Leví, yo nací en otra tribu y yo tengo un corazón muy grande de consagrarme al Señor para servir al Señor, sea por un periodo o sea por hasta el final de mi vida, de una manera vitalicia. Yo necesito entonces hacer un voto de nazareato. Ustedes están oyendo por primera vez.
Entonces, si usted desea, no, yo voy a consagrar mi vida para servir al Señor, usted tiene que hacer un voto de nazareo. Yo quiero ser un nazareo para servir al Señor por toda mi vida. En verdad, ustedes son nazareos. Ustedes no saben, pero ustedes ya se consagraron para ser nazareos. Ustedes adolescentes son nazareos, que están en la casa de adolescentes, consagraron para hacer inmersión en la palabra, hacer transcripciones, para predicar el evangelio. Ustedes son nazareos. Un nazareo consagrado para servir al Señor no puede tocar en la muerte. Vamos a ver. Versículos número 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran. Cuando ellos mueran, usted no puede tocar, no debe contaminarse. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. En cuanto dure su nazareato, usted no puede tocar en la muerte. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Usted es santo al Señor, separado ahora para el Señor. Si alguno muriere súbitamente junto a él, y su cabeza consagrada será contaminada, por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Entonces, no puede contaminarse con la muerte, ni de su padre, ni de su madre, ni de nadie de su familia. ¿Está bien? Entonces, hermanos, ¿qué es la muerte? Hermanos, voy a profundizar un poco más. La muerte, hermanos, es un hablar negativo. Es un hablar rebelde. Un hablar en contra de la autoridad de Dios. Es un tipo de hablar negativo. Aquí dice, si usted es un nazareo, aunque sea su padre, si su padre viene a hablar con palabras negativas para contaminarlo a usted, usted tiene que evitarlo. Yo soy nazareo, aunque sea mi padre, yo tengo que apartarme. Su madre, que usted tanto honra, aunque sea su madre, si viene con una palabra negativa, sal de ahí. Si aún un hermano suyo que en el pasado te ayudó mucho, el hermano te ayudó mucho en el pasado, usted creció siendo ayudado por él, pero si un día él se contamina con la muerte y hay muerte para usted, ¿qué tiene que hacer usted? Usted no puede tocar en la muerte, ¿verdad? No se contamine. Entonces vamos a ver la persona, es esto, ¿no? Levítico 11, voy a leer 2 versículos más. Levíticos 11. Yo leí del 25 al 28, pero vamos a leer el versículo 40 también. Levítico 11 aún habla sobre el animal. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacar el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Ahora vamos a ver Números 19. Nosotros vimos Números capítulo 6. Ahora vamos a ver el capítulo 19. Versículo 11 y 13. ¿Cómo nos dice? El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días.
Ya no es por un día, no es por todo un día, sino por 7 días. Versículo 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Entonces necesita purificarse si por acaso tocase la muerte. Muy bien, entonces, ¿qué significa, hermanos? Tocar en la muerte. ¿Qué significa tocar en la muerte? Números capítulo 12. Números capítulo 12. Versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés. Presten mucha atención. María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Y quién era Moisés? Moisés era la autoridad establecida por Dios para hablar a su pueblo, para liderar a su pueblo, ¿no es así? Pero aquí María y Aarón se creyeron que ellos podrían tener esta libertad porque eran hermanos mayores que Moisés. Ellos creían que tenían esta libertad de hablar en contra de Moisés. Por causa de la mujer cusita que había tomado. No voy a discutir si está correcto o errado lo que Moisés hizo, pero no se trata de esto, porque el corazón de María y de Aarón no era sobre la mujer, por haber tomado la mujer cusita, sino que está en el versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el corazón de María y Aarón no era sobre algo que ellos condenaban, equivocada, alguna cosa equivocada que Moisés hizo, sino que ellos tenían una insatisfacción muy grande dentro de sí, de que ¿por qué solo Moisés? Él podía hablar por Dios y nosotros también no hablamos. Solo Moisés puede hablar por Dios. Y infelizmente, hermanos, este tipo de actitud hay hasta hoy. Solo la palabra profética, solo Dios puede hablar por él. Entonces, ¿sabe qué es esto? Esto significa, hermanos, esta sí es la palabra de muerte. ¿Qué es la palabra de la muerte? Cuando usted habla en contra la autoridad que Dios estableció. Cuando usted habla negativamente criticando, porque usted no acepta, usted tiene una actitud de rebeldía contra alguien que Dios estableció como autoridad. Esto es muerte. Por eso, hermanos, vamos a tener cuidado ahí cuando usted tiene una actitud de estas, es tan seria que el Señor oye. Cualquier otra cosa está bien. Dios es omnisciente, sabe todas las cosas, pero Dios no presta tanta atención en saber esto. Pero en esta cuestión, Dios oyó. Porque para Dios es importante, porque está relacionado. Voy a volver a hablar. La voluntad de Dios, ¿qué es? Efesios 1, 9 y 10. La voluntad de Dios es Cristo encabezar todas las cosas. Para que Cristo encabece, Él necesita establecer una línea de autoridad, ¿no es así? Y si usted va contra la línea de autoridad que Dios estableció, usted estará yendo contra la propia autoridad de Cristo y contra la propia autoridad de Dios. Y hay algo serio. Entonces, la muerte, contaminar la vestidura con la muerte, es algo serio. Usted toca contra la administración de Dios, usted toca con la autoridad de Dios, es rebeldía, hermanos, es lepra. Por eso que María inmediatamente percibió que estaba con lepra. Entonces vamos a continuar. Ahí los tres salieron de la tienda, el Señor apareció a los tres. Versículo 6.
Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Sí, hay profetas. Dios ha levantado profetas dentro del pueblo de Dios. No es así a mi siervo Moisés. Hay profetas y está el profeta que Dios usa como un canal para que los profetas tengan la dirección para profetizar. ¿Es verdad o no? Entonces, no es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Es interesante que el versículo 3 dice que el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermanos, ¿quién realmente fue instituido por Dios como autoridad delegada por Dios? Él no reivindica nada para sí mismo. Él no es presuncioso. Él es manso. Entonces, versículo 8. Dios continúa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, este reclamar no era solo para apuntar un defecto de Moisés. Esta actitud de los dos fue hablar en contra de Moisés y contra el siervo del Señor. Hermanos, esto sí es muerte. Es tocar en la muerte. Y la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, la presencia del Señor se retiró, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Aarón quedó apavorado, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Quiere decir, yo no quiero tener lepra. María tiene, pero yo no quiero tener. Ora por mí, ora por mí. Hermanos, no quiera tener lepra, no. Es terrible. Tiene que ser apartado por un periodo dentro del pueblo de Dios para purificarse 7 días, por 7 días. Hermanos, yo ya hablé esto para ustedes. Cuando era muy joven, servía al Señor. Y al comienzo, en el año 80, exactamente en el año 80, comenzó a surgir este tipo de hablar contra la autoridad de Dios aquí entre las iglesias. Hubo una rebelión y muchos jóvenes fueron engañados, muchos jóvenes fueron contaminados y comenzaron a hablar palabras negativas sin ningún temor. Y yo entonces en aquella época desesperado, yo hablaba con uno, hablaba con otro, visitaba uno, visitaba otro para intentar salvarlo, para no dejar que los jóvenes sean contaminados. Y hermanos, llegó un momento, yo no tenía la estructura emocional para soportar todo este peso. Y era así, todos los días parece que aparecía una noticia negativa. Fulano de tal también se apartó, fulano de tal oyó palabra negativa, otro fulano de tal quedó rebelde. No había teléfonos celulares, era el teléfono de mi casa o el teléfono de mi trabajo. Y cada vez que sonaba era alguien queriendo hablar conmigo. Ya era una noticia mala. Mi corazón palpitaba rápido. Hermanos, imagínense vivir esto tanto tiempo y yo quedaba, oía, intentaba ayudar. No, hermano, no es así, tal. Intentaba explicar. Yo pasé mucho tiempo. Claro, salvé varios jóvenes, cuidé varios de ellos, pero de tanto oír la palabra negativa, y la palabra negativa contamina. Yo, que era positivo, intentando ayudar, oyendo palabras negativas, yo percibí que yo fui contaminado por la muerte. Aunque yo sea positivo, ¿entienden? ¿Cuáles son los síntomas de la muerte? ¿Cómo sabe que está usted en la muerte? Usted hoy
Es simple. Por eso que nuestros adolescentes tienen la bendición del Señor. Porque son simples. Palabra profética, amén. Palabra profética. Vamos a hacer inmersión, vamos a hacer inmersión. Transcripción, vamos a hacer transcripción, amén. No tienen complicaciones en su mente. Es que cuando usted se contamina con la muerte, usted comienza a quedarse complicado. Usted comienza a criticar. Analítico. Por eso que critican así, así, así. En medio nuestro no tendría que hablarse así, así. Usted no consigue más disfrutar. Hace poco tiempo usted estaba saltando, disfrutando con alegría y de repente usted pierde la alegría. Usted pierde la simplicidad. Hermanos, es horrible, horrible. 2 Corintios 1. 2 Corintios 1, 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez, y esta palabra santidad en algunos manuscritos es sencillez, simplicidad. Entonces, para el uso de este mensaje voy a preferir la versión sin sencillez. El testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Yo no debo vivir en la sabiduría humana. En la sabiduría humana yo puedo ser afectado. Yo puedo analizar, esto está correcto y aquello está equivocado. Yo necesito aprender a vivir con simplicidad y sinceridad de Dios. Lo que Dios quiere darle a usted es la simplicidad y la sinceridad de Dios. Ahí entonces, cuando yo percibí que estaba contaminado con la muerte, yo estaba sentado en una conferencia, el hermano Don, liberando palabra maravillosa, todo el mundo saltando, recibiendo, y yo estaba allí sentado y no conseguía disfrutar, crítico, analítico, analizando todo. Y yo estaba en lo correcto, llenos de razón, pero muerto. Hermanos, no quiera tener esta experiencia de muerte, no. Ahí cuando percibí que estaba muerte, lloré al Señor desesperado. Señor Jesús, fui contaminado con la muerte. Ayúdame a salir de esto, ayúdame a salir de esto. Yo necesito, hermanos, un periodo salir de esto, no salir rápido. Yo pedí con mucho desespero, el Señor poco a poco. Por eso hay una duración de 7 días. Entonces, yo ahí me purifiqué. Cuando yo quedé limpio, volví a ser simple nuevamente y nunca más quiero ser complicado. De ahí me juré a mí mismo, nunca más voy a ser complicado. Yo quiero mantener mi simplicidad hasta la venida del Señor. Por eso, no quieran experimentar la muerte, no quieran. Mantenga esta simplicidad para con Dios, para con la palabra de Dios. Por eso que, y también 1 Corintios 11:3, ¿cómo dice? 2 Corintios 11:3, ¿cómo nos dice? Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Hermanos, la mente corrompe nuestra mente. Y sea alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Si usted identifica que esta palabra, la palabra profética, viene de Dios, viene de Cristo, hermano, sea simple. Porque para con Cristo nosotros tenemos una sola cosa: simplicidad y pureza. Sin duda, sin cuestionar. Si viene de Cristo, simplicidad y pureza. ¿No es así? Oh Señor Jesús. Ahí 2 Corintios capítulo 10, versículos 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas,
derribando argumentos. Hermanos, esta muerte viene a través de muchos argumentos, mucha lógica humana, mucha razón humana, muchas cuestiones humanas. Llevan a la mente y usted construye una fortaleza y usted queda depresivo dentro de su fortaleza. Pero el arma de Dios es un arma poderosa y esta arma poderosa es la misma palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios y la palabra de Dios es esta arma capaz de destruir las fortalezas y anulando toda lógica humana, toda razón humana y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, esto es el encabezamiento de Cristo. Él necesita encabezar nuestra mente y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, cuando la iglesia llegue al nivel de la obediencia total, sumisión total, hermanos, Cristo volverá, porque Cristo ya tendrá la base para juzgar toda desobediencia que estaba en este mundo. Hermanos, ahí Él va a encabezar sobre todas las cosas. Por eso, hermanos, andarán de blanco conmigo, volviendo a Apocalipsis 3, andarán, versículo 4, pues andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. El blanco representa pureza, indica también calificados para el reino venidero. ¿Quién quiere reinar con Cristo en el reino milenar? Necesita tener una vestidura blanca, que es la misma vestidura nupcial para participar del banquete, de la cena, de las bodas del Cordero. Entonces, quien tiene esta vestidura blanca estará calificado para participar del reino venidero, reinando con Cristo. ¿Por qué? Porque esta vestidura indica que Él fue aprobado en su andar con Dios. Ahí el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que estos serán los vencedores que van a participar de las bodas. Vamos a abrir la Biblia en Mateos 22. Creo que vale la pena que ustedes tengan esta convicción de lo que estoy hablando. Capítulo 22 de Mateos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de las bodas de su hijo, y envió a sus siervos a llamar a sus convidados a las bodas, y estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y los otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda, la verdad, están preparados, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Saben qué significa esto? Significa que el Señor, desde que engendró la iglesia en el día de Pentecostés, la iglesia fue engendrada. Dios está convocando, invitando a las personas, a la iglesia, para participar de las bodas del Cordero. ¿Sabe cuándo será esta cena? En el milenio.
en el milenio. Entonces Dios está en todas las épocas, Él está invitando a vencedores. Pero en las primeras épocas no quisieron saber esto. Rechazaron la invitación del rey. Y ahora, hermanos, en el tiempo final, el Señor mandó a ir a las cruces de las calles y nos encontró a nosotros. Los más dignos no eran dignos. Y nosotros, que somos los menos dignos, fuimos encontrados. Id a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntos, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Quiere decir qué cosa, hermanos? El Señor no hace acepción de personas. Cuando usted, para predicar el Evangelio en las calles, no escoja este o aquel, no. Escoja malos y buenos, porque usted no sabe quién va a ser vencedor. Entonces el Señor... ¿Qué estamos haciendo aquí, hermanos? Todos nosotros tenemos la esperanza de ser vencedores. ¿No es así? ¿Y si no, qué estamos haciendo aquí? Si yo estoy buscando al Señor porque tengo esperanza de ser un vencedor. Y un vencedor va a participar de las bodas del Hijo del Rey, que es en el milenio. Solo que para participar de las bodas del Hijo del Rey, tiene que tener una ropa especial, que son estas vestiduras blancas. ¿Entienden? Ahí, el versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y todos tenían que tener vestiduras blancas. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, porque no es digno de participar. Solo el vencedor participa. Aquí no significa la perdición eterna, no significa. Es que está del lado de afuera de esta fiesta. Por eso dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Los adolescentes están siendo escogidos. Por la simplicidad están siendo escogidos, y los capitanes necesitan tornarse simples también para participar también. Y los demás hermanos y hermanas, todos nosotros vamos a entrar en la buena tierra por la puerta abierta para Caleb y Josué. Que si usted sigue el camino de los otros 10 espías, usted se va a quedar en el desierto. Gracias al Señor por esto. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, Apocalipsis 19. Señor Jesús. Apocalipsis 19. Versículo 7. Usted que duda de lo que yo dije, que estas bodas serán en el milenio, están aquí. En verdad serán en el final de los tiempos, entrando en el milenio. ¿Está bien? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué vestiduras son estas? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, estas ropas son nuestros actos. Esta ropa es nuestra conducta. Usted quiere participar, entonces necesita tener esta ropa. Oh Señor Jesús. Por medio, hermanos, de los hechos de justicia de los vencedores, Dios vinculó a los miembros del cuerpo de Cristo en amor. En Colosenses 2:2 hablamos de coalescer, uniéndolos en amor con perfección. Colosenses 3:12 al 16, confeccionando un tejido de lino finísimo. Siguiendo la verdad en amor, los miembros crecen en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, que es coalescer, tejido, por la ayuda de las juntas. Hermanos, yo ya estoy
Estoy partiendo de la premisa que ustedes ya están entendiendo. Efectúa su propio aumento para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 15 y 16. Entonces, estos mismos vencedores que van a participar de las bodas del Cordero, ellos también serán el ejército de Dios para participar de la última batalla contra el anticristo y sus ejércitos en Armagedón. Esto está en Apocalipsis 19, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, estos mismos que participarán de las bodas del Cordero, que serán los vencedores, vendrán juntamente con Cristo para pisar el lagar de la ira de Dios, que es la última batalla contra el anticristo y su ejército. Hermanos, vamos a lanzar toda esta desobediencia al lago de fuego. ¿Quién quiere participar de esta lucha? Yo quiero participar. Por eso, hermanos, vean cómo es importante tener esta vestidura blanca. Entonces, hermanos, Apocalipsis 3, versículo 6. Quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No tenga un corazón duro. Cuando el Espíritu está hablando a su iglesia, en Mateos 13, versículo 14 al 17, allá habla que este pueblo tiene un corazón endurecido. Por eso que ellos tienen los ojos y no ven. Ellos tienen oídos, pero no oyen. Y el corazón de ellos está duro. Hermanos, vamos a tener un corazón trabajado por el Señor, que inculca la palabra de Dios, que oye la palabra del Espíritu. Y hermanos, yo voy en la parte final ahora, voy a hablar un poco de la historia, esta línea dorada. Todo esto que estamos hablando, ¿qué tiene que ver con esta línea dorada de la gracia de Dios? Y Satanás no consiguió borrarla. A lo largo de todos los 20 siglos hubo siempre una línea bien tenue, casi apagándose, borrándose, pero no consiguieron borrarla. Y voy a llamar a partir de la línea de los valdenses, porque a partir del siglo XII ya queda más clara. Antes había esta línea. Voy a llamarla la línea de los valdenses. Voy a leer un poco de historia para que ustedes entiendan un poco que Satanás no consiguió borrar cuando el trabajo viene del encabezar de Dios, el encabezar de Cristo. Cuando Cristo tiene autoridad, nadie consigue borrarlo. Entonces voy a hablar al final del siglo XIV, con el fin de divulgar la pura verdad del Evangelio y encontrar un nuevo lugar más pacífico para establecerse, porque ellos fueron grandemente perseguidos. Estoy hablando la continuación. Ustedes recuerdan que yo hablé del siglo XII. Surgió Pedro Baldo y él tuvo la luz del Señor de que lo que el hombre necesita en aquella oscuridad de la era de las tinieblas, el hombre necesita de la palabra de Dios. Y el hombre no tenía acceso a la Biblia, no tenía acceso a la palabra de Dios. Y la Biblia que tenía era en latín. Entonces, ¿qué él hizo? Él pagó a alguien para traducir los 4 evangelios y algunos libros de la Biblia en la lengua del pueblo de aquel tiempo donde él estaba. Él era natural de Lyon, Francia. Entonces allí se hablaba franco-provenzal. Él mandó a traducir las porciones de la Biblia
en la lengua, en esa lengua, y esto era odiado por el Papa por hacer esto. Él pagaba para algunos copistas, hacían copia de aquellos porque no tenía imprenta, aún no había como imprimir libros. Ellos colocaban aquellas copias, lo escondían dentro de una bolsa bajo sus ropas, y esta bolsa era colgada por el pescuezo, por el cuello. Ahí viene el nombre de colporte. Col es cuello. Colgaban del cuello una bolsa, algo que carga la copia de la Biblia, la copia de la Escritura. Ahí eso es el colportor, los primeros colportores. Entonces ellos salían de dos en dos y sabían que lo único que salva a las personas, que ayuda a las personas, es la palabra de Dios. Entonces ellos salían y en el momento de contactar a las personas, notaban que las personas tenían sed por la palabra de Dios. Ellos entonces leían la palabra de Dios a estas personas. Estos son los colportores, y tanto ellos, por un lado de los Alpes, como los albigenses, del otro lado de los Alpes, fueron grandemente perseguidos y diezmados por las cruzadas papales que masacraron a ellos. Entonces yo ya estoy hablando esto en el siglo XII, yo ya estoy hablando del siglo XIV. Después de mucha masacre, después de mucho sufrimiento, muchos murieron quemados, muchos murieron de una manera horrible. Entonces yo ya estoy yendo más adelante en el siglo XIV. Entonces, a fin de divulgar la palabra de Dios, ellos fueron expulsados de su lugar, estaban buscando un lugar más pacífico para establecerse. Muchos valdenses se instalaron en Suiza, en Moravia, en Bohemia. Tanto Moravia y Bohemia es la República Checa, y varias partes de Alemania. Probablemente habían llegado hasta Inglaterra. La mayor colonia de ellos se formó en Calabria, alrededor de 1370. A pesar del enojo de los sacerdotes de Roma, fueron muy poco perseguidos por 2 siglos. Ahí viene el año tenebroso, 1560. En 1560, al tomar conocimiento de que los valdenses se habían arraigado en varias partes de Italia, más aparte de los valles de Piamonte, al norte de Italia, limitan al este con Francia, al oeste es con Francia, la capital Turín, la capital de Piamonte era Turín. El Papa Pío IV convocó una nueva cruzada con la meta de exterminar totalmente a los herejes. Ellos fueron llamados de herejes, y el Papa estaba decidido a terminar con el último hombre de ellos. Con esto voy a leer un texto de André Miller en el libro La Historia de la Iglesia. Con esto, la impiedosa espada de la furia de la persecución religiosa fue desenvainada y actuó de manera brutal. Llevó más de 100 años hasta que la misma fuese colocada en su vaina. Quiere decir, esta persecución duró por más de 100 años. Esta persecución sangrienta y una persecución muy fuerte. 2 compañías de soldados comandadas por los agentes del Papa invadieron las tierras pacíficas de Calabria, matando, quemando y destruyendo a los campesinos, hasta que el servicio completo exterminio llegó cerca del fin. Otro texto de él. Los valdenses conocían muy bien todos los escondites y los caminos en las montañas, porque donde ellos habitaban eran montañas, y luchando con el coraje del desespero, consiguieron
hacer muchas bajas en las tropas enemigas, pero no había nada que pudiese someter la fe de los valdenses, ni someter o vencer el coraje que tenían. En defensa de sus derechos naturales como hombre, en la sustentación de la verdad y en la resistencia contra todos los edictos de exterminación que causaron la asolación de sus hogares y mancharon sus altares con sangre, los valdenses demostraron una determinación y perseverancia que no se encuentran paralelo en la historia. Ellos resistieron bravamente, pero fueron bárbaramente asesinados. La expulsión de los valdenses de sus valles después de la masacre de 1655, hubo paz que duró cerca de 30 años. Sin embargo, pesados fardos eran colocados sobre ellos por los que habían hecho en el servicio de la iglesia romana. En los valles que habitaban se tornaron prisiones. Cualquier suplir enviado por Inglaterra o otros países era confiscado. Sufrieron miseria y dolor sin alimento. Estaban muriendo de hambre. Lucharon hasta el año de 1686, cuando se inició una nueva guerra. Los campesinos fueron derrotados y los sobrevivientes fueron presos. 14.000 de ellos fueron lanzados en la prisión, en los calabozos de Piamonte. Por la intercesión de representantes suizos, sobrevivieron solo 3.000 figuras pálidas, esqueléticas, en octubre de aquel año. Quiere decir, fueron llevados a la prisión 14.000, solo 3.000 sobrevivieron. Eran prisiones fétidas, prisiones sin higiene, eran prisiones para morir. Imaginen qué sufrimiento en aquel lugar. De los 14, solo 3.000 salieron, fueron inmediatamente expulsados de sus valles en aquella misma noche, sin preparación ni piedad, en dirección de los Alpes en el invierno, en dirección del monte Cenit, que queda en la provincia de Saboya, en Francia, cerca de la frontera con Italia. Durante aquella noche, más de 150.000 de ellos murieron, pues enfrentaron tempestades y huracanes en aquel frío intensos. En mediados de diciembre llegaron a Ginebra muy exhaustos y lastimados por el intenso frío. Ginebra no los podía recibir a todos. Varias regiones que adhirieron a la reforma protestante los recibieron a los exiliados, pero los valdenses querían volver a su tierra, a los valles alpinos. El duque de Saboya cerró la frontera para que ellos no vuelvan, pero los valdenses deliberaban qué hacer. Su líder, Henri Arnaud, usó las palabras de Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le agradó daros su reino. Entonces, ellos no le importó su oposición, quisieron volver a sus valles. Ellos salieron del valle de Ginebra en la noche del 16 de agosto de 1089, entre 800 y 900 personas, en dirección a sus valles nativos, con muchas dificultades, peligros y privaciones. Ellos marcharon por 31 días y llegaron a su destino. Por la soberanía de Dios, en una disputa con el rey de Francia, Víctor Amadeo, duque de Saboya, los recibió. Aparte de eso,
en un tratado entre Inglaterra y los gobernantes piamonteses. La Gran Bretaña se comprometió en proteger a los individuos y sus iglesias para que tengan paz. Durante el imperio de Napoleón, los valdenses disfrutaron de derechos y privilegios comunes a todos los habitantes, pero cuando la Casa de Saboya fue restaurada sobre el reino de Cerdeña, los consejeros del príncipe lo convencieron de imponer el yugo otra vez sobre los valdenses. Quiere decir, no tiene descanso. La lucha ahora era contra la pobreza y el hambre. Los protestantes de Inglaterra hacían colectas para ayudarlos. De esta manera, el Señor cuidó de su pueblo sufrido, preservando la línea dorada de su gracia, manteniendo el brillo de su verdad. ¿Cómo están los valdenses de hoy? Los valdenses tuvieron una rica historia con maravillosa tradición que hoy perdieron el entusiasmo, viviendo de la gloria pasada, pues con la libertad religiosa no había más la necesidad de pagar el precio. Por eso, la presión es buena. No había necesidad, pues en 1532 los valdenses también se adherieron oficialmente a la Reforma Protestante. Ellos absorbieron la cultura religiosa, cayeron en una institución y terminaron secularizándose sin vigor espiritual. Dos factores para que Dios use su iglesia. En primer lugar, debemos mantener un constante apego a la palabra. Por eso, hermanos, la palabra profética es la que nos mantiene en vida, vivos, teniendo dirección, teniendo contenido, sabiendo lo que estamos haciendo es por la palabra. Por eso, el amor reverente a la palabra, el apego a la palabra, es la esencia número uno de nuestra lucha. Buscando, hermanos, nueva luz y no contentarnos con la luz que ya tuvimos. El enemigo está hablando palabras lindas entre nosotros para hablar en contra de la palabra profética, diciendo a muchos aquí, no, la palabra profética no es la Biblia, tiene que ir a la Biblia, tiene que volver a la Biblia. Hermanos, nosotros podemos estar 10 siglos con la Biblia aquí y morir sin revelación, sin luz. ¿No es así? Gracias a Dios, hermanos, tenemos la revelación, tenemos luz, tenemos la palabra profética. No entre en ese engaño. Es la Biblia, tenemos que volver a la Biblia. Nosotros estamos en la Biblia, nunca salimos de la Biblia, ¿no es así? Y hoy nosotros estamos haciendo colportaje de la palabra revelada. En aquel tiempo era la escritura, pero hoy es la palabra revelada. La revelación que hace la obra de Dios que suceda. Y en segundo lugar, hermanos, mantener el vigor evangelístico, predicando el evangelio del reino a toda la tierra habitada. Mateos 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Nosotros amamos la venida del Señor. Nosotros luchamos para apresurar la venida del Señor. Por eso la iglesia coopera con el Señor para predicar el evangelio del reino. No podemos estar entre cuatro paredes. Necesitamos salir a las calles, predicar el evangelio del reino. Uno de los factores del suceso de los valdenses fue enseñar la palabra de Dios a los niños. Ellos tenían escuela entre ellos mismos. Los niños aprendían a leer la Biblia, aprendían a leer la palabra de Dios. Los niños eran animados a memorizar la palabra de Dios porque en cualquier momento puede ser confiscada cualquier copia de la Biblia, ¿entienden? Entonces, y algunos hasta aprendían a copiar, a hacer copias de las escrituras. Por eso, hermanos, los niños crecían inculcando la palabra y eran preparadas. Los niños entre los valdenses eran preparados para ser misioneros.
Ellos ya crecían que mañana iban a predicar el Evangelio. Hermanos, gracias a Dios, el Espíritu los compungió a hacer esto. Nosotros, hermanos, somos la secuencia de los valdenses de hoy. Nosotros amamos la palabra profética. Sin la palabra profética no vamos a seguir adelante. Gracias a Dios tenemos la palabra profética. Hermanos, no vamos a perder el vigor evangelístico. Vamos a continuar predicando el Evangelio hasta que el Evangelio del reino sea predicado a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Entonces, al final, voy a pasar un video corto, bien rápido. Alguien comentando esto que hablé. ¿Cuán importante era la Biblia para los valdenses? Este libro aquí que está sobre la mesa, donde muchos valdenses estudiaron la palabra de Dios, era un símbolo que ellos tenían el compromiso con la palabra de Dios. En realidad, los jóvenes valdenses y obviamente los mayores, ellos eran animados a no solamente estudiar la palabra de Dios, sino memorizar grandes porciones. Muchos de ellos sabían de memoria los 4 evangelios, también como las epístolas, y obviamente como la Biblia era tan rara en aquella época y tan difícil acceso, ellos eran perseguidos, ellos deberían memorizar la palabra de Dios para que cuando estuviesen en fuga o no teniendo acceso a la palabra de Dios, ellos pudiesen ser alimentados por la misma palabra de Dios memorizada. En el año de 1532, los valdenses se adhirieron oficialmente a la Reforma Protestante y junto con la propia Reforma ellos también fueron entrando en un proceso que se llama culturalización, o sea, reabsorbido por la cultura o sino preso a la tradición religiosa de esos tiempos. El grande riesgo que tenemos como la iglesia es pasar por este ciclo de ánimo, entusiasmo de un movimiento. Después vamos institucionalizándonos y finalmente nosotros terminamos cayendo en una tradición y secularizándonos. Y nosotros entramos entonces en aquello que se llama la iglesia dominante, donde hay historia importante pero no hay vigor espiritual. No podemos sobre ninguna hipótesis permitir que eso ocurra como nosotros como iglesia y como pueblo, donde finalmente nuestros seminarios teológicos, nuestras iglesias, no pasan simplemente de museos que cuentan una bella y brillante historia del pasado, pero que no tiene ninguna vitalidad presente. Nosotros tenemos que evitar la pérdida de identidad. Y solo esto puede ocurrir por una cosa: si nosotros mantenemos un constante apego a la palabra de luz y buscando una nueva luz y no contentarnos con la luz que ya tuvimos. Y un segundo punto es mantenernos el énfasis, el vigor evangelístico, o sea, de predicar. Nuestra misión no está concluida en el mundo y ni comprendemos completamente la palabra de Dios. Por tanto, debemos buscar siempre nueva luz de la palabra de Dios y proclamarlo a los confines de la tierra, cumpliendo así nuestra misión. Yo creo que estos dos factores, sumados con la dedicación a Dios a través de la Biblia y de la oración, yo creo que nosotros podemos sobrevivir a esta tendencia, como yo mencioné, de culturalizar la fe. A vida estava nele. Vindo aqui nos atacar sem dar trégua. Guerra, então nós vamos declarar. Já estamos prontos para lutar. Hi, I'm Jean Delacroix from Melbourne, Victoria. I just met Emily not long ago, and she asked if she could pray with me, which was really good and I guess surprising. So we prayed, and then she hooked me up with these good-looking books. So I'm looking forward to reading them and learning a bit more about God. And I encourage everyone to obviously continue
doing the missionary work and just having the confidence to approach people was it could make someone's day and bring a life to Christ. Aleluia.